Bueno, continuamos por donde lo habíamos dejado en psicopatología, en este apartado del punto 2, los componentes de la ansiedad. Nos aclarará aquí en el punto A el triple sistema de respuesta. Vamos a ver el subjetivo cognitivo, el fisiológico somático y el motor conductual. Vamos con el primero, subjetivo cognitivo. Nos aclara antes que, bueno, la ansiedad, al igual que cualquier otra emoción, pues implica un triple sistema de respuesta. El primero sería, como decíamos, subjetivo cognitivo, también denominado verbal cognitivo. Está relacionado pues con la experiencia interna. Incluye un amplio espectro de variables relacionadas con la percepción y la evaluación subjetiva de los estímulos y estados asociados con la ansiedad, como las experiencias de miedo, pánico, alarma, inquietud, preocupación, aprensión, obsesiones, pensamientos intrusivos, etc. La persona experimenta un estado emocional desagradable, cualitativamente diferente de la ira y la tristeza, y semejante al miedo. En el 2 tendríamos el fisiológico somático, los más característicos, en un incremento de la actividad del sistema nervioso autónomo, con cambios externos como la sudoración, dilatación pupilar, temblor, incremento de la tensión muscular, palidez facial, etc. Bueno, ya sabéis, en plan más fisiológico, más somático y demás. Básicamente es eso, lo que sería pues la dilatación pupilar, los temblores, más lo físico, lo fisiológico. Lo que es más característico en el sistema nervioso autónomo, en esos cambios externos. Y eso serían los externos. Luego en los internos, pues por ejemplo la aceleración cardíaca, el descenso de la salivación, la aceleración respiratoria, etc. Algunos pueden ser controlados voluntariamente, como puede ser la defecación, respiración, bueno. Y otros son involuntarios, como cuáles, las palpitaciones, los temblores. La experiencia subjetiva desagradable contribuye a conformar pues, el estado de ansiedad. Y por último tenemos el motor conductual. Componentes observables de conducta, como expresión facial, movimientos, posturas, que hacen referencia pues, a las respuestas instrumentales de escape y evitación. Esto estaría dentro de este triple sistema de respuesta, vamos, subjetivo cognitivo, fisiológico somático y motor conductual. Vale, luego nos iríamos al apartado B, que nos habla de la disociación entre los sistemas de respuesta. La investigación centrada en el triple sistema de respuesta de la ansiedad ha sugerido que las tres modalidades de respuesta pueden estar disociadas, esto es, pueden no covariar entre sí, fenómeno conocido como fraccionamiento de respuestas. Un área de investigación derivada de este fenómeno se relaciona con la búsqueda de patrones o perfiles de respuesta diferenciales en los pacientes con trastorno de ansiedad. Se han señalado diversos perfiles de respuesta de la ansiedad combinando las distintas posibilidades. Y vemos aquí, pues bueno, 8 patrones. Podéis aquí ver lo que sería el cuadro, quiero decir subjetivo, fisiológico, conductual, ya veis un poquillo así. De acuerdo con esta tabla, pueden darse 8 patrones, ¿no?, de respuesta de la ansiedad, según los sistemas de respuestas subjetivo, lo que es, bueno, fenomenológico, fisiológico y conductual. Estos serían básicamente los sistemas de respuesta subjetivos, ¿no? Luego, los primeros 4, como veis aquí, poseen relevancia clínica por elevado componente fenomenológico. La importancia de los perfiles de respuesta se ha demostrado a diferentes niveles. 1. A nivel de diagnóstico, pues permite separar grupos de pacientes. 2. Para la implementación de tratamientos se maximiza la eficacia del tratamiento, optimizando la consolidación perfil-terapia. Pues, por ejemplo, en un paciente que exhiba un perfil cognitivo puede maximizarse el beneficio terapéutico, incluyendo técnicas de reestructuración cognitiva. Y 3. Para lograr un mejor pronóstico, a mayor concordancia, mejor pronóstico terapéutico. Esta parte que hemos empezado a leer son los componentes de la ansiedad, como habéis visto, este triple sistema de respuesta y esta disociación entre los sistemas de respuesta. Luego nos iríamos, en el apartado 3, a la clasificación de los trastornos de ansiedad. El miedo y la ansiedad pueden solaparse o diferenciarse. Los trastornos de ansiedad difieren entre sí en función del tipo de situaciones elicitadoras y según la ideación cognitiva asociada,
de la ansiedad o miedo normales, por ser excesivos y mantenerse más allá de periodos normales. La clasificación actual de los trastornos de ansiedad más aceptada es la del DSM-5, que es resultado, acertado o no, de años de investigación y cambios en la conceptualización. El primer gran paso fue dado por Sigmund Freud, al establecer el concepto y clasificación de las neurosis, que influyó en la clasificación del DSM-2, LAPA, en 1968. La era moderna de la clasificación de los trastornos de ansiedad no se inicia hasta 1980 con el DSM-3, y en posteriores revisiones se refinan las descripciones clínicas y los criterios de diagnóstico, hasta llegar a la situación actual. La aportación de las clasificaciones de la OMS, CIE, ha sido más limitada y de menor repercusión en la comunidad científica. Entonces, bueno, quedemos un poquito con esos pequeños datos que nos va hablando de esa clasificación actual de los trastornos de ansiedad, que es la más aceptada del DSM-5, como ya sabemos, que es, resultado acertado o no, años de investigación, todas estas partes, sobre todo de las clasificaciones anteriores. Y luego quedémonos un poquillo con esa aportación de las clasificaciones de la OMS, del CIE, que ya conocemos, pues ha sido más limitada y de menor repercusión en la comunidad científica. Luego vamos a ir viendo ahora dentro de cada apartado. Dentro de lo que es la clasificación de los trastornos de ansiedad, en el apartado A nos habla de neurosis y ansiedad, la aportación de Freud, que ya citamos también hace nada. Hace más de 2000 años que los antiguos médicos, por entrecomillado por así decir, diferenciaron muchas características clínicas que hoy identificamos como componentes de los trastornos de ansiedad. Observaciones sobre conductas fóbicas, obsesivo-compulsivas y otras manifestaciones de la ansiedad existen desde antiguo. El término ansiedad no aparece en la CIE hasta su séptima revisión, en 1955. Lo que hoy entendemos como ansiedad ha sido el componente central del tradicional concepto de neurosis, utilizado por primera vez por William Cullen, que estableció una interpretación vitalista asociando la irritabilidad del sistema nervioso al tono general del organismo. Cullen consideró que las neurosis, irritabilidad, nerviosismo, estado de ánimo, deprimido, eran trastornos producidos por una alteración del sistema nervioso en los fluidos neurales, moda neurocéntrica del siglo XVIII. Esto significó conceptualizar los trastornos emocionales como alteraciones del sistema nervioso. En el siglo XIX, con la influencia de Freud, comienza a desarrollarse el concepto de neurosis y de psicopatología de la ansiedad. Freud conceptualizó una teoría de señal de peligro, ya que la ansiedad era una reacción emocional que avisaba de la presencia de una amenaza. Estableció que la ansiedad constituía el componente central de las neurosis y empleó el concepto psiconeurosis con fines descriptivos y etiológicos, para describir los síntomas y para referirse a los procesos que se ponen en marcha. Pensó que un conflicto inconsciente produce ansiedad y ciertos procesos subyacentes o mecanismos de defensa lo afrontan patológicamente, tratando de reducirlo, causando síntomas neuróticos. La teoría de Freud sirvió para conceptualizar las neurosis como trastorno de origen no orgánico, en contra de lo que diría Cullen. Entonces quedemos un poquillo sobre todo con eso, ¿vale? La teoría de Freud sirvió para conceptualizar lo que es la neurosis y, sobre todo, como un trastorno de origen no orgánico. En contra de lo que diría Cullen, como hemos dicho. Freud clasificó Freud clasificó las neurosis en dos grandes tipos. 1. Ansiedad experimentada o sentida. Incluyó las neurosis fóbicas y las neurosis de ansiedad. Ansiedad inferida. Incluyó la neurosis obsesivo-compulsiva y la histeria. Entonces tenemos esos dos grandes tipos, que sería la ansiedad experimentada o la sentida, que es donde él había incluido las neurosis fóbicas, las neurosis de ansiedad, y luego la ansiedad inferida, que es donde incluyó la neurosis obsesivo-compulsiva y la histeria. Actualmente las neurosis fóbicas incluirían los distintos tipos de fobias, específicas, social y agorafobia. Y el TPT y las neurosis de ansiedad englobarían el TAG y al TP.
La neurosis obsesivo-compulsiva correspondería a la actual TOC, lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo. La histeria incluía los tipos de histeria de conversión e histeria disociativa descritos en el DSM-2. Y se correspondería con los trastornos actuales del DSM-5, descritos como trastorno de conversión o trastorno de síntomas neurológicos funcionales, incluido en el espectro de los trastornos del sistema somático y trastornos disociativos respectivamente. De acuerdo con Freud, todos estos trastornos podían conceptualizarse como trastorno de ansiedad, ya que ésta constituye el elemento psicopatológico primario en todos ellos. El concepto de neurosis fue aceptado en psicopatología en el pasado siglo. Ha sido de gran utilidad teórica y práctica para separar trastornos emocionales de alteraciones psicóticas. Las neurosis se han entendido como trastorno contrapuestos a la psicosis, ya que en aquellas permanece intacto el contacto con la realidad, no existe violación de las normas sociales, los síntomas son reconocidos por el paciente como inaceptables, y por último, en el 4, el principal foco de alteración lo constituyen los síntomas de malestar, sufrimiento emocional, lo que es la ansiedad, vamos. Entonces es importante entender cómo esas neurosis se han entendido como trastornos contrapuestos a la psicosis, con lo que acabamos de citar ahora. Hans J. Eysenck, a partir de sus trabajos sobre neuroticismo, planteó la conducta anormal en términos dimensionales, más que categoriales. Una diferencia fundamental entre la descripción de las neurosis de Eysenck y Freud, aparte de los supuestos etiológicos, se refiere a que Eysenck entiende las neurosis y la psicosis según dimensiones independientes. Vamos, neuroticismo y psicoticismo, respectivamente. Entendamos esa parte. Entonces Eysenck entiende las neurosis y la psicosis según dimensiones independientes. Lo que sería, neuroticismo y psicoticismo, respectivamente. Neuroticismo, psicosis, psicoticismo. Se entienden en dimensiones independientes. Freud consideró que las categorías de neurosis y psicosis se sitúan sobre una única dimensión. No son dimensiones independientes, como diría Eysenck, ¿no? De lo que sería el funcionamiento del yo. Separó las neurosis de las psicosis en base a que las psicosis poseen mayor grado de regresión del yo que las neurosis, y estas mayor que las personas normales. Entonces básicamente es eso. Freud consideró que las categorías de neurosis y de psicosis estaban en una única dimensión de funcionamiento del yo. Separó lo que es la neurosis de la psicosis en base a que las psicosis poseen mayor grado de regresión del yo que las neurosis, y estas va a ser mayor que las personas normales. Esto es un poquito para entender un poco la diferencia entre lo que es Eysenck y Freud. Ruth en el 1992, desarrolló la idea del síndrome neurótico general, referido inicialmente por Tyrer, creo que se dice, de 1989, como un continuo unitario en cuyos polos opuestos se sitúan la ansiedad y la depresión. Este planteamiento entiende y clasifica las neurosis como pertenecientes a una entidad nosológica unitaria a lo largo de un continuo, donde en un extremo predominan los síntomas de ansiedad y en el otro extremo la depresión. El síndrome neurótico general es una estructura subyacente que solo puede ser diagnosticada en presencia de un perfil premórbido específico de personalidad inhibida o dependiente y en ausencia de sucesos vitales antecedentes. Algunos autores han retomado el concepto de neuroticismo como constructo transdiagnóstico temperamental, involucrado en el desarrollo y curso de los trastornos emocionales, ansiedad y depresivos. El neuroticismo se define como la tendencia a experimentar con frecuencia emociones negativas intensas en respuesta a situaciones de estrés, emociones diversas como irritabilidad, enfado e ira, pero también ansiedad, miedo y ánimo depresivo. Neuroticismo. Rasgo de personalidad asociada a la hiperfunción del sistema nervioso autónomo. Es importante que nos quedemos guay con este concepto en el que nos remarcan aquí con el cuadro. Neuroticismo es eso, entonces, rasgo de personalidad asociado a la hiperfunción del sistema nervioso autónomo. Se identifica con la habilidad emocional y se ha sugerido como el principal factor de predisposición
a padecer trastornos emocionales. Posee solapamiento con el afecto negativo. Punto B. DSM-3, nueva era de los trastornos de ansiedad. Bueno, como ya sabéis, ya dados en el primer parcial, el DSM-3 trae muchas novedades y demás. Pues ahora vamos a ver un poquito lo que es en este caso pues en los trastornos de ansiedad, que es lo que nos concierne en este tema. El grupo de trastornos de ansiedad, como separado de otros trastornos, se establece por primera vez en el DSM-3, definiendo el grupo como síndromes en los que la ansiedad es la perturbación predominante, como trastorno de pánico, TP, o trastorno de ansiedad generalizada, el que conocemos como TAG. O bien, la ansiedad es experimentada cuando la persona trata de dominar los síntomas, como el trastorno fóbico, lo que sería la agorafobia, la fobia social o la fobia simple. O en el TOC. Este grupo incluía los estados de ansiedad, el TP, el TAG, el TOC y el TEPT. Y un subgrupo de trastornos de ansiedad de la infancia y la adolescencia. En el grupo de trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia, como trastorno de ansiedad de separación, trastorno de evitación y trastorno de hiperansiedad. En el DSM-3 supuso, esto es una de las partes importantes sobre todo, en el DSM-3 supuso una notable mejora en el sistema de clasificación categorial de los problemas de ansiedad y el comienzo de una nueva era en la conceptualización y diagnóstico. Es más descriptivo y detallado, más específico, más fiable y válido, elude los supuestos etiológicos psicodinámicos, teóricos, y se centra en conductas observables más que inferidas. Además, proporcionó criterios objetivos para el diagnóstico de estos cuadros clínicos de ansiedad. Fomentó la investigación psicopatológica y el tratamiento de estos trastornos. Entonces, como veis, el DSM-3 pues, supuso una mejoría notable en todos estos sistemas de clasificación, de categorial, de estos problemas de ansiedad y demás. Vale, apartado C. Clasificación actual de los trastornos de ansiedad, DSM-5. Esta parte es súper importante, posiblemente una de las más importantes dentro de este tema, ¿vale? Entonces vamos a intentar mirarla lo mejor que podamos. DSM-5 APA 2013. Pretendió llevar a cabo un cambio de paradigma hacia un sistema de clasificación dimensional, basándose pues, en dimensiones biológicas, que desde el comienzo estuvo condenado al fracaso. Finalmente se conformó con efectuar algunos retoques, incluyendo pues, algunos trastornos y sufrimientos. Bueno, esta sería la tabla de la que hablábamos, es una clasificación de los trastornos de ansiedad según el DSM-5 y las correspondencias que tendríamos pues, con el DSM-3 y el CIE-11, para entendernos un poquillo. Vamos a leer el cuadro igualmente, aunque después se hagan unas pequeñas aclaraciones, vamos a leerlo entero. El DSM-3 nos aclara, dentro de los trastornos de ansiedad, los tres son de trastornos de ansiedad, como hemos dicho, nos tenemos que quedar sobre todo mucho con el DSM-5, pero hay que tener en cuenta estos porque a veces nos pueden hacer preguntas en comparación, las comparativas y demás, de un DSM al otro, no suele ser del todo común, pero a veces pasa. Entonces, DSM-3 vemos como trastorno de ansiedad por separación, es igual en el DSM-5 que en el CIE-11, vamos a ir viendo cada uno, simplemente, a mí me gusta mirarlo así personalmente, después cada uno si prefiere mirarlo de otra manera, pues cada uno lo que mejor le venga. Trastorno de ansiedad de separación vemos que es igual en ambos, entonces cuando es igual, lógicamente no le vamos a tener que meter mucha historia, simplemente intentar quedarse con los que no son parecidos, donde hubo el cambio, donde hubo una mejoría, donde hubo tal, que es donde suelen apuntalar, no te van a decir el trastorno de ansiedad de separación, y tú, pues bueno, es que son iguales en los tres, es lo mismo en el DSM-3 que en el 5 que en el 11, que en el CIE-11 quiero decir. Después vemos un mutismo selectivo, que también apreciamos que es igual. Luego vemos aquí, por ejemplo, en el DSM-3 la fobia simple, en el DSM-5 vemos una fobia específica, al igual que en el CIE-11. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos un pequeño cambio, ¿no? Fobia simple. Bueno, después fobia social también, que en el DSM-5 lo llamamos como trastorno de ansiedad social, lo que es la fobia social. Lo mismo que en el CIE-11, trastorno de ansiedad social. Luego nos pasaríamos aquí al trastorno de pánico, que vemos que es exactamente igual en los tres también. La agorafobia es exactamente la misma también. Trastorno de ansiedad generalizado,
a ver, aquí le llaman en el DSM-3 trastorno de ansiedad generalizada. A ver, es una tontería. Simplemente es un cambio de género, nada más. Y luego vemos cómo todos estos trastornos que van a aparecer aquí, trastorno de ansiedad inducido por droga o medicación, trastorno de ansiedad debido a una condición médica, otros trastornos de ansiedad especificado, todos esos no van a aparecer aquí en el DSM-3 como tal, ¿vale? Entonces todo esto es importante saberlo bien. Ansiedad inducido por droga o medicación, ansiedad debido a una condición médica y otros trastornos de ansiedad especificados. Esos no los podemos apreciar, lógicamente, en el DSM-3. Y luego en el CIE-11 es importante tener una comparación aquí y decir, vale, trastorno de ansiedad generalizado o trastorno de ansiedad generalizado en ambos dos, en DSM-5 y en CIE-11. Pero vamos a ver ahora, trastorno de ansiedad inducido por droga o medicación, en el CIE-11 le llaman trastorno por ansiedad inducido por sustancias. Ya simplemente es muy parecido. Trastorno de ansiedad debido a una condición médica se llama síndrome de ansiedad secundario. Otro trastorno de ansiedad especificado es otro trastorno de ansiedad o miedo especificado. Ya veis que son muy, muy parecidos. A lo que después pasamos en el DSM-3 y vemos trastorno de ansiedad atípico. Vemos aquí pues trastorno de ansiedad no especificado y trastorno de ansiedad a la enfermedad, que en el CIE-11 es trastorno de ansiedad o miedo no especificado. Lo mismo, simplemente aquí metemos pues trastorno de ansiedad a la enfermedad. Entonces eso como novedoso, por así decir. Y luego ya vemos como el TOC, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de evitación en la infancia y la adolescencia y el trastorno de hiperansiedad no aparecen aquí relacionados de esa forma, ¿vale? En el DSM-5. Lo que vamos a, de hecho, a aclarar ahora mismo, porque esto lo leí hace poquito y ya nos lo va a decir ahora. Nos va a decir, en el DSM-5 eliminó del grupo de trastornos de ansiedad el TOC, trastornos asociados a los estresores, vamos, el TPT y el trastorno agudo, ubicándolos en dos nuevos grupos. El TOC en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Es importante ver estas pequeñas diferencias y cómo después directamente los los ubicó en dos nuevos grupos, ¿vale? Entonces el DSM-5 eliminó del grupo de trastorno de ansiedad lo que sería el TOC y los trastornos asociados a estresores. Bueno, si sabes, TPT y trastorno agudo. Y los ubica en dos nuevos grupos, el TOC en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, y el TPT y el trastorno de estrés agudo forman parte de trastornos asociados a traumas y estresores. Es importante saber bien dónde va cada uno, ¿vale? Bien, una vez dado esto, nos dice, la evidencia de la literatura sugiere que estos trastornos tienen características que les diferencian de los trastornos de ansiedad. Se diferencian tanto este TOC como los trastornos asociados a estresores, de ahí que los ubiquen en nuevos grupos, en dos nuevos grupos. Entonces pues nos dice eso, pues que el DSM-5, bueno, la evidencia en sí, de la literatura científica, por así decir, sugiere que estos trastornos pues tienen características que les están diferenciando de los trastornos de ansiedad. Por eso hacen estos dos nuevos grupos. El DSM-5 incluye un trastorno de ansiedad, el que se llama trastorno de ansiedad a la enfermedad. ¿Os acordáis que lo citamos aquí? ¿Veis? Cuando estaba haciendo la comparativa del DSM-3, DSM-5 y CIE-11, dijimos trastorno de ansiedad atípico, trastorno de ansiedad no especificado y trastorno de ansiedad o miedo no especificado. Lo mismo. Pero el trastorno de ansiedad a la enfermedad no lo vemos en los otros. Esto se hizo una inclusión de este trastorno de ansiedad, que es lo que se llama trastorno de ansiedad a la enfermedad. Y está en el grupo de trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, por simple conveniencia. Y la CIE-11 pues clasifica la hipocondría, que es un poco esto, equivalente a este trastorno. Pues ya sabéis, pues una persona hipocondríaca es básicamente es un trastorno de ansiedad a la enfermedad. En el grupo de trastornos, esta CIE-11 clasifica esta hipocondría, lo que va a equivaler básicamente a este trastorno, a lo que es el trastorno de ansiedad a la enfermedad. ¿Y dónde lo mete? Pues en el grupo del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados. La clasificación de la CIE-11 es prácticamente idéntica a la DSM-5, como
como ya sabes, que es que ya la estuvimos viendo, trastorno pánico, agorafobia, fobia específica, mutismo selectivo, trastorno de ansiedad de separación, trastorno de ansiedad de separación, es prácticamente idéntica. Con lo que hay que quedarse, que es con lo que suelen preguntar, es con esa parte de decir, vale, esto entra y esto no entra. O hay dos nuevos grupos y los quitaron de la ansiedad. ¿Por qué? Los metieron en TOC y TPT y luego en la CIE-11 cogieron y clasificaron la hipocondría, que sería básicamente ese trastorno de ansiedad de la enfermedad propia del DSM-5, pero el CIE-11 no coge y dice que la llama hipocondría y no la mete aquí, sino que la mete en el TOC, básicamente, en trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. Exactamente, es así. Y después pues vemos, claro, que básicamente es lo mismo. El CIE-11 es prácticamente el DSM-5, en este en particular. Vale, pues vamos a ver. Sí, vamos a seguir. Como ya grabé antes por la mañana, tenía pensado no grabar por la tarde, la verdad. Suelo hacer un vídeo por día. Pero bueno, se me dio ahora por hacer un poquito más, así que leemos un poquito más y ya lo dejamos por aquí. Características transdiagnósticas de la ansiedad. Pues el transdiagnóstico implica una nueva formalización de los trastornos mentales y una nueva protocolización de la terapia cognitivo-conductual. Desde la psicopatología, el punto central consiste en que ciertos grupos o espectros de trastornos mentales pueden organizarse en base a procesos cognitivos y conductuales causales o de mantenimiento comunes, procesos etiopatogénicos compartidos por el grupo de trastornos. Los trastornos de ansiedad y depresivos comparten muchos procesos, comorbilidad elevada. El transdiagnóstico posibilita un enfoque más realista a partir de la comunalidad entre lo que es el trastorno de ansiedad y otros trastornos emocionales, como pueden ser los depresivos. Ese transdiagnóstico, lo que nos está diciendo en este cuadro, por si acaso, por si no lo veis guay, es este de aquí. Transdiagnóstico formaliza los trastornos mentales sobre la base de un conjunto de procesos o factores etiológicos, cognitivos y conductuales, compartidos por grupos de trastornos, por ejemplo, trastornos emocionales. Vamos a ver en este apartado A, vamos a ver comorbilidad. Bueno, ya sabéis lo que es comorbilidad, esto ya nos lo han explicado más atrás, pero bueno, vamos a leerlo igual. El problema de la comorbilidad entre los trastornos de ansiedad. ¿Qué es la comorbilidad? Pues se refiere pues, a un solapamiento de síntomas entre varios trastornos. Como se solapa uno con otro, bueno, ya vimos anteriormente pues cómo podía haberlo dentro del TOC o del trastorno de espectro autista o de todas estas cosas. Vamos a ver que hay pues, cierta comorbilidad entre los que son los trastornos de ansiedad. Bueno, este solapamiento entre varios trastornos, o que dos o más trastornos se den conjuntamente, lo que se llama solapamiento diagnóstico. Ambas formas de comorbilidad son elevadas, entre los trastornos de ansiedad y los trastornos de ansiedad y la depresión. En la tabla indicamos los porcentajes promedio obtenidos a partir de varias publicaciones. Cada valor de la tabla indica el porcentaje de pacientes de cada trastorno que a su vez son diagnosticados con otro trastorno, secundario o comórbido. Vamos a ver aquí, de hecho, en esta tabla, en la tabla 1.4, las tasas de comorbilidad entre los trastornos de ansiedad. Porcentaje promedio, de sujetos clínicos con comorbilidad entre los trastornos que se especifican. En la nota nos aclara que no incluye la agorafobia, como sin pánico. El TDM es igual a trastorno depresivo mayor, y esto se ha elaborado a partir de los datos referidos por Barlow y de Rutler, Sanderson, Wessler, de toda esta gente, ¿no? Entonces, lo que vemos, vamos a ir viendo los datos poco a poco, pero sobre todo lo que va a venir abajo. Y tenemos que quedarnos muy bien con que en la tabla se evidencia que la fobia específica, lo que es el trastorno de ansiedad más concurrente como diagnóstico secundario de forma elevada, con fobia social y agorafobia, indica que se asocia de forma común con otros síndromes de ansiedad. Entonces, es el trastorno de ansiedad más concurrente, la fobia específica, simplemente, mirando un poquito por aquí, ya veis los datos, 12, 50, 66, 38, 28, 57, en cada una de ellas, de todas ellas, de la TPE, de la G,
para que nos entendamos un poco del TAC, del TOC, del TDM, vemos cómo estas tasas de comorbilidad entre los trastornos de ansiedad, bueno, el porcentaje promedio exactamente de sujetos clínicos que tienen comorbilidad entre los trastornos que se van especificando de uno a uno. Estos son los diagnósticos secundarios y estos los diagnósticos principales. Y vemos pues que la tabla se evidencia que la fobia específica, clave, pues básicamente es el trastorno de ansiedad más concurrente como diagnóstico secundario. Entonces quedaos muy bien con eso, ¿vale? Trastorno, bueno, la fobia específica como ese trastorno de ansiedad más concurrente como diagnóstico secundario. Indica que se asocia de forma común con otros síndromes de ansiedad. Es el trastorno que, como diagnóstico principal, menos diagnósticos secundarios posee. Sugiere que pocos pacientes con fobia específica, como diagnóstico principal, reciben a su vez otros diagnósticos de trastorno de ansiedad. Esto es congruente con la asunción de que las fobias específicas son las que implican menor grado de gravedad clínica, si asumimos que los síndromes más graves suelen tener más diagnósticos comórbidos que los leves, lógicamente. La depresión parece darse frecuentemente asociado a algún trastorno de ansiedad, con tasas elevadas y consistentes de diagnóstico comórbidos de ansiedad. Pero también se asocia de forma elevada a síndromes de ansiedad como diagnóstico secundario. La frecuente coexistencia de síntomas de ansiedad y depresión ha llevado a designar como entidad clínica el trastorno mixto de ansiedad-depresión. Pocas veces se dan como entidades puras, pero aunque comparten aspectos comunes, también poseen fenómenos específicos. La diferenciación entre ambos constructos aporta información fundamental para el conocimiento psicopatológico y para el tratamiento de los trastornos. El hecho de que un paciente tenga más de un diagnóstico de ansiedad tiene implicaciones terapéuticas. La coocurrencia implica estrategias de intervención diferenciales para cada cuadro y el uso de protocolos diferentes, y las relacionadas con el origen, curso y pronóstico del trastorno. La presencia de un trastorno de ansiedad incrementa la posibilidad de que aparezca otro trastorno de ansiedad y algún trastorno depresivo. Punto B. Modelo tripartito sobre el afecto, la ansiedad y la depresión. Este modelo tripartito, sí. Yo creo que sí. Sí, vamos a darlo también. Modelo tripartito sobre el afecto, la ansiedad y la depresión. Formulado por Clark y Watson en el 91 para explicar las comunalidades y diferencias entre la ansiedad y la depresión, el modelo está constituido por tres elementos. 1. Afecto negativo, o distrés afectivo general no específico, común en ansiedad y depresión. Hiperactivación fisiológica, que es específico de la ansiedad. 3. Anedonia, que es la disminución del afecto positivo, apatía, pérdida de entusiasmo, de interés, específico de la depresión. Como veis, el afecto negativo es común en ansiedad y depresión. La hiperactivación fisiológica es de la ansiedad, es más específico, es específico de la ansiedad. Y la anedonia, esa disminución de afecto positivo, lo que es la apatía, la pérdida de entusiasmo, de interés, es la anedonia. Es más específico de la depresión. Entonces, entender bien esta parte, porque la hiperactivación fisiológica es específico de la ansiedad y la anedonia es de la depresión. Y el afecto negativo, ambas, ansiedad y depresión, ¿vale? Entonces, un poquito con esa idea. Y nada, es un modelo tripartito sobre el afecto, ansiedad y depresión. ¿Quién lo formula? Clark y Watson. Y vemos es que está constituida por estos tres elementos que acabamos de citar ahora. Y además sugieren que la presencia de niveles elevados de afecto negativo es un indicador común de los trastornos de ansiedad y depresión. Como acabamos de ver, afecto negativo, si esto está elevado, pues ansiedad y depresión. No tiene mucha más historia. El modelo se basa en los conceptos de afecto positivo y afecto negativo como dimensiones generales de la afectividad independientes. Los autores construyeron un instrumento psicométrico para evaluarlas, el Positive and Negative Affect Schedules, que es el de Panas, Watson y colaboradores, 1988. El modelo permite explicar el solapamiento de los síntomas ansioso-depresivos, reflejando la importancia de distinguir entre los niveles de síntomas y el diagnóstico.
El aspecto común a la ansiedad y la depresión consiste en que ambas están relacionadas con la variable temperamental de afecto negativo o neuroticismo. El modelo explica esta comunalidad, pero también su distintividad sobre la base del afecto positivo, que lo caracteriza y diferencia a los pacientes depresivos de los pacientes con ansiedad. Es el bajo afecto positivo. Entonces, lo que hay que entender aquí es lo que acabamos de decir antes, de hecho. El modelo explica esta comunalidad, pero también una distintividad, sobre la base del afecto positivo. Aquí vimos afecto negativo, un afecto positivo. ¿Por qué lo va a caracterizar y diferenciar a los pacientes depresivos de los pacientes con una ansiedad? Es el bajo afecto positivo. El bajo afecto positivo es lo que va a caracterizar y diferenciar a los pacientes depresivos de los pacientes con ansiedad. Pues va a ser eso. El bajo afecto positivo. Bien, en la figura 1.2 que vemos aquí, que vemos aquí, que es ansiedad y depresión, aspectos comunes y aspectos específicos, ya veis aquí, nada o casi nada, un poco, bastante, mucho, muchísimo, y cada uno. Interesados por las cosas, está estresado, estresada, tenso, tensa, emocionado, emocionado, ilusionado, ilusionado, disgustado, culpable, asustado, lo típico, ¿no? Irritable, despejado, avergonzado, inspirado, hasta 20. Entonces vemos en esta figura 1.2 cómo se representan las relaciones entre lo que es la ansiedad y la depresión, según el modelo del grupo de Watson, sobre el concepto de lo que es afecto positivo y negativo, y la hipótesis de Alloy, del 90, sobre la interrelación entre ansiedad y depresión, según la teoría de la indefensión desesperanza. La indefensión, aunque sea un componente común a la depresión y la ansiedad, tiende a ser más propia de la depresión. El diagnóstico de un trastorno de ansiedad vendría caracterizado por una predominancia de los factores de hiperactivación fisiológica e incertidumbre. El diagnóstico de un trastorno depresivo estaría dominado por el bajo afecto positivo y la desesperanza. El diagnóstico del síndrome mixto de ansiedad-depresión se asociaría a la presencia de los síntomas vinculados al alfa, en este caso afecto negativo alta, y a la indefensión. Entonces, lo que decíamos antes, esta es la versión española, lógicamente, de esta positive and negative que nos habla Watson, y tenemos que quedarnos un poquito con esa idea, ¿no? Lo que hablamos en estos 3 puntos sobre todo, que el diagnóstico de un trastorno de ansiedad vendría caracterizado por una predominancia de los factores de hiperactivación fisiológica e incertidumbre. Es básicamente, si vais para atrás, ya os acordáis, hiperactivación fisiológica específico de la ansiedad. Vamos aquí, el diagnóstico de un trastorno de ansiedad vendría caracterizado por una predominancia de factores de hiperactivación fisiológica. El diagnóstico de un trastorno depresivo estaría dominado por lo que hablamos aquí justo atrás, bajo afecto positivo. Entonces, el diagnóstico de un trastorno depresivo, dentro de esto de Watson, lógicamente, estaría dominado por ese bajo afecto positivo y la desesperanza. Ahí entraría lo que sería el trastorno depresivo. ¿Y qué es lo que pasaría cuando entramos en alto afecto positivo? Pues es el diagnóstico del síndrome mixto de lo que es la ansiedad-depresión. Se asociaría a la presencia de los síntomas vinculados al alto efecto negativo, o alta efecto negativo, pero es más bien alto afecto negativo, y a la indefensión. Esto es muy importante, ¿vale? Una vez se entiende bien esta parte, pero hay que acordarse. Y nada, esta era la figura que acabamos de citar. Y vemos aquí, por ejemplo, esta parte de depresión, ansiedad, bajo afecto positivo, tristeza, anedonia, pérdida de interés, apatía, tendencias suicidas, baja activación simpática, pérdida de apetito, inhibición psicomotora, percepción de pérdida. Todo esto es desesperanza, para que nos entendamos. Bajo afecto positivo. Como vimos aquí, ¿veis? Bajo afecto positivo y la desesperanza. Es el diagnóstico de un trastorno depresivo y está dominado por los que acabamos de citar, ¿vale? Eso sería bajo afecto positivo. Alto afecto negativo, lo que es la indefensión, es esto de aquí. Esta parte. Eso es alto afecto negativo. Irritabilidad, preocupación, insomnio, fatiga, llanto, culpa, baja autoestima, todo esto. Eso es indefensión. Y luego tenemos lo que es la hiperactivación fisiológica, ¿os acordáis? La primera de todas, que era la típica que nos decía incertidumbre.
que es bueno, el trastorno de ansiedad que previamente dimos aquí como común en ansiedad y depresión, bueno, hiperactivación fisiológica específico de la ansiedad, ¿no? Y la tenemos aquí. Miedo, pánico, nerviosismo, evitación, inestabilidad, alta activación simpática, tensión muscular, hipervigilancia, todo esto. Partiendo del modelo tripartito que acabamos de decir, se han hecho estudios posteriores para examinar la estructura jerárquica de los trastornos emocionales, el trastorno de ansiedad y trastorno depresivos. En estos pacientes, Brown, en el 98, confirma la estructura jerárquica de la ansiedad y la depresión formulada por Clark y Watson. La combinación de alto afecto negativo y elevada activación autónoma se asocia a los diferentes trastornos de ansiedad. La combinación de alto afecto negativo y bajo afecto positivo se vinculaba con la depresión. Entonces, básicamente, lo que hicieron, partiendo de este modelo tripartito, cogieron y dijeron, vale, vamos a mirar esto en nuestros pacientes. Pues Brown coge en el 98, confirma esta estructura jerárquica de ansiedad y depresión, que la formulada por la que acabamos de citar, que era Watson. Bueno, Clark y Watson, exactamente. Y dijeron, vale, la combinación de alto afecto negativo, está de indefensión, y elevada activación autónoma se va a asociar ¿a qué? A diferentes trastornos de ansiedad, como vemos aquí. Y la combinación de lo que es alto afecto negativo y bajo afecto positivo, en este caso, se vincula con la depresión. Si cogemos alto afecto negativo, lo vamos a tirar hacia ansiedad. Si cogemos alto afecto negativo y bajo afecto positivo, a depresión. Eso que se vincula, vamos. Los autores introdujeron algunos cambios en el modelo, ya que ni el afecto negativo se asocia de forma similar a todos los trastornos, lógicamente, ni el afecto positivo ni la activación autónoma son tan específicos. Entonces estos autores encontraron que, y esto es muy clave, el alto afecto negativo. Cada 2x3 voy para atrás, pero es que es un poquito para que lo veamos bien todos, yo igual. Alto afecto negativo, pues parece ser más específico al TAG. El bajo afecto positivo, este de aquí, parece relacionarse también con la fobia social. Y la activación autónoma es más específica del TP y mucho menos del TAG. ¿Vale? Entonces es un poquito la idea. Alto afecto negativo aquí parece que es más específico del TAG, ¿vale? Y luego lo que sería el bajo afecto positivo parece que se relaciona más con la fobia social. Y ya por último, pues esa activación autónoma es más específica del TP y mucho menos del TAG. Brown encuentra que la hiperactivación autónoma no es una característica de todos los trastornos de ansiedad, sino más bien parece ser específico del TP, aunque también se ha relacionado con el TPT. El carácter etiopatogénico otorgado a los dos factores generales del temperamento, afecto negativo o neuroticismo, y el afecto positivo o extraversión, se evidencia que son constructos heredables en gran medida y estables en el tiempo. Brown resalta que estos dos factores de orden superior han mostrado estar implicados en la causa, desarrollo y mantenimiento de los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Vale, lo vamos a dejar por aquí y nos hay que acordar, bueno, me toca acordar yo bien de que nos quedamos en esta parte, ¿vale? Quinto, lo que es el modelo transdiagnóstico jerárquico de los trastornos emocionales. Y luego ya no nos queda mucho. En el siguiente vídeo ya acabamos el tema. Simplemente, a ver, en psicopatología pues son más largos y hay que ir un poco como se pueda. Bueno, lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Ánimo a todos. Chao, chao.